Cuando hablamos de la psicología, hablamos de la psicología de la motivación. La psicología dinámica es una de las escuelas principales de la psicología practicada hoy en día a nivel mundial. Adscribe la creencia de que el trabajo terapéutico debe buscar en cada uno de los pacientes lo que es natural, saludable, simple y reintegrarlo a la personalidad cuando sea necesario y posible. La psicología dinámica nos habla de un mundo interno inconsciente, muy rico, que impacta de manera significativa en nuestros sentimientos, en las decisiones que tomamos en la vida, en nuestras relaciones y en la visión del mundo que tenemos, en nuestro comportamiento y en nuestros estados anímicos. Además, debe ser una entrada a nosotros mismos. Pero, ¿cómo se dio el tema de lo dinámico? Para hablar de la psicología dinámica, hablaremos de las raíces, el principal fundador y acerca de los personajes que le dieron forma a esta nueva rama de la psicología. Nuestros pensamientos, ideas, emociones, decisiones que tomamos día a día, tiene que ver con nuestra forma de pensar, de actuar ante los demás, es nuestra mentalidad hablando, es decir, la psicología dinámica estudia el comportamiento interno de cada una de las personas, las relaciones afectivas importantes que tenemos en nuestra vida. Enfoque psicodinámico. La corriente del enfoque psicodinámico se nutre fundamentalmente de los aportes del psicoanálisis y trata de la comprensión de los conflictos inconscientes, las defensas psíquicas y la motivación afectiva de la conducta normal y patológica. Es una formulación teórica aplicada a la conceptualización de la psique y al estudio del conocimiento humano, y desde esta posición se entiende a la psicología dinámica como un sistema constituido por diversos elementos dinámicos e intrapsíquicos que la diferencian de otros enfoques como la fenomenología, la experimentación o la psicología comparativa. Recordemos que el término dinámico es que siempre está en constante cambio, nada es estático, es decir, nuestra personalidad tiende a cambiar constantemente. El estudio tiene como objetivo fomentar la comprensión de los pensamientos, sentimientos y creencias del cliente en relación con sus experiencias pasadas, especialmente sus experiencias como niño. Esto logra el terapeuta que guía al cliente a través del examen de conflictos no resueltos y eventos significativos en el pasado del cliente. Esto con la finalidad de obtener la madurez emocionalmente y estar feliz en un equilibrio con nuestra personalidad. Para detallar, hablemos de los personajes que dieron origen al cimiento de este nuevo movimiento. Como mencionábamos, para hablar de ellos debemos encontrar en las raíces, y una principal se la damos al personaje de Sigmund Freud. Sigmund Freud, también conocido como el padre de la psicología dinámica, estudió medicina en la famosa Universidad de Viena, con la intención de ser científico y profesor sin ejercer la medicina. Desde entonces, su gusto por practicar los procesos psicológicos fue gracias a su profesor Charcot, quien estudiaba la hipnosis. Él también lo practicaba, aunque no le impresionaba del todo. Él pensaba que era mejor el método del habla y de la libre asociación. Después de publicar los estudios sobre la histeria junto con Joseph, en 1895, Freud trabajó solo en el desarrollo de las ideas que formaron la teoría psicoanalítica. La teoría psicoanalítica se refiere a las fuerzas del inconsciente que motivan el comportamiento de un individuo, rastrea los conflictos inconscientes desde la niñez y afecta sus emociones. Freud detalló y dedujo que el origen de la conducta del ser humano, es decir, emociones, pensamientos, conductas, motivaciones, sueños y de la existencia del hombre era la vida sexual del individuo. Sigmund pensaba que en los primeros años de vida son decisivos en la formación de la personalidad. Para ello, la teoría psicosexual está compuesta por tres componentes de personalidad: el ello, el yo y el superyo. El ello consiste en lo psicológico heredado y está presente al nacer, incluyendo los instintos. Esta es la reserva de energía psíquica que proporciona la energía para todo el funcionamiento psicológico. Las operaciones del ello están regidas por dos componentes: el principio del placer y el proceso primario. El principio del placer es cuando se llega a un desagradable nivel de energía no descargable, tensión. El ello automáticamente trata de descargar la tensión y regresar a un confortante nivel
bajo de energía. Para llevar a cabo el propósito de anular las tensiones dolorosas y obtener el placer, el ello utiliza el proceso primario. El proceso primario intenta descargar la tensión formando una imagen de un objeto, lo cual descargará la tensión. Un ejemplo de eso es una persona hambrienta, tiene una imagen mental de comida, y en sueños aparece imágenes o cosas de que queremos que aparezcan. A eso también se le conoce como satisfacción del deseo. Claramente el proceso primario no puede reducir mucho la tensión, debido a que una persona hambrienta no puede alimentarse con cuadros mentales. Como consecuencia, se desarrolla una estructura fuera del ello, y este se llama el yo. El yo comienza con las necesidades que el organismo requiere para efectuar transacciones apropiadas con el mundo exterior. Volvamos a la persona hambrienta. Esta tiene que esforzarse por buscar, encontrar y comer alimento antes de que pueda eliminarse la tensión del hambre. El yo puede caracterizarse como el ejecutivo de la personalidad, debido a que controla las puertas de entrada a la acción. Selecciona los aspectos al cual responderá y decide qué necesidades deben satisfacerse y en qué orden. El yo responde a tres aspectos: principio de realidad, proceso secundario y prueba de la realidad. El principio de la realidad, en comparación con el principio del placer, es prevenir la descarga de tensión hasta satisfacer la necesidad. El proceso secundario produce alucinaciones y fantasías. Además, corresponde el pensamiento realista. Y la prueba de la realidad es por medio del proceso secundario. El yo formula un plan para satisfacer la necesidad y más tarde lo comprueba, generalmente por medio de alguna clase de acción, con el fin de ver si funciona. Y el tercer componente de la personalidad es el superyo. El superyo es el representante interno de los valores tradicionales, ideales y estándares morales de la sociedad, como se lo interpretan al niño sus padres, y fortaleciendo por medio de un sistema de recompensa y castigos que le imponen. El superyo lucha por alcanzar la perfección. El superyo maneja con dos aspectos, conciencia y el yo ideal. El aspecto conciencia es aquella voz que nos amonesta cuando violamos nuestros valores morales y nos hace sentir culpables. Y por último, el yo ideal es cuando nos comportamos de acuerdo con nuestros ideales, nos sentimos orgullosos de nosotros mismos. Cabe destacar que son etapas inconscientes. Freud lo define como todo el material psicológico que se ha reprimido o que nunca se le ha permitido que llegue a la conciencia. Al hacer público estas aportaciones en 1910 en Estados Unidos, llamaron la atención de médicos y científicos de todo el mundo, y pronto tuvo un gran número de discípulos. A continuación, se hablará de alguno de ellos y sus aportaciones que tuvieron. Carl Jung. Carl Jung fue uno de los primeros en leer la publicación de Freud, La interpretación de los sueños, en 1900. Jung viajó a Viena para encontrarse con Freud y hablar con él. Este fue el principio de una relación personal y profesional que duró 6 años. Sin embargo, su amistad terminó por varias razones. La principal fue porque Jung se rehusó a poner tanto énfasis en el sexo como lo hizo Freud. Este hizo que Freud y Jung tomaran caminos diferentes. Algunas de las aportaciones de las ideas de Jung fue acerca de que la personalidad total se refiere a la psique y que tiene tres componentes: el inconsciente personal, complejos, el inconsciente colectivo y sus arquetipos. La psique abarca todos los pensamientos, sentimientos y otros procesos y estados psicológicos conscientes e inconscientes. El inconsciente personal fueron las experiencias que alguna vez fueron conscientes, pero que se reprimieron, suprimieron, olvidaron o ignoraron, y experiencias muy débiles, como para hacer una impresión consciente en la persona. El complejo es un grupo o constelación de pensamientos, sentidos, percepciones, memorias que existen en el inconsciente personal. Un complejo puede llegar a ser muy poderoso y aún actuar como personalidad personal. Uno de los atributos más importantes que Jung produjo fue el inconsciente colectivo. Este, a diferencia del inconsciente personal, no contiene ninguna experiencia personal.
El inconsciente colectivo es heredado y se manifiesta de manera que cualquier persona es el residuo psíquico del desarrollo evolucionista del hombre, en consecuencia por las experiencias repetidas a través de generaciones pasadas. Un componente muy importante es el arquetipo. El arquetipo es una idea o imagen universal que contiene un gran elemento de emoción. Es un depósito permanente de la persona que se ha repetido en forma constante a lo largo de muchas generaciones. Algunos ejemplos de los arquetipos más comunes para Jung son la persona, el ánima y el animus y la sombra. La persona consiste en una máscara que el individuo adopta en respuesta a las demandas del convencimiento social. El propósito de la máscara es impresionar a otros y con frecuencia ocultar sentimientos y pensamientos verdaderos. El ánima se refiere a la parte femenina de la naturaleza del hombre y el animus a la parte masculina de la naturaleza de la mujer. Y por último, tenemos a la sombra, que consiste en los instintos animales que hereda el hombre en su evolución. Alfred Adler también fue uno de los primeros seguidores de Freud, pero también tuvieron problemas en su amistad, debido a la importancia de la sexualidad en las relaciones que Freud atribuía. Adler sostenía que el hombre era fundamentalmente un ser social más que sexual. Al igual que Jung, Adler formó su grupo, lo cual tuvo éxito. Se le conoció como psicología individual. El principal concepto de Alfred es el del yo creador, además del estilo de vida, finalismo fantasioso, lucha por la superioridad y sentimientos de inferioridad. El yo creador es un sistema del personal subjetivo que interpreta y da significado a las experiencias del individuo. Es el principio activo de la vida humana. El estilo de vida lo define Alfred como el conjunto de motivos, cualidades, intereses y valores que se muestran por sí mismos, cómo debe de comportarse, cómo debe de pensar y cuáles son las experiencias que se le agregarán a su personalidad. El estilo de vida es único, ninguna persona tiene uno idéntico, pues lo desarrolla el yo creador. Este se forma en la niñez a la edad de 4 a 5 años. A diferencia de Freud, Adler creyó que el hombre es motivado por sus experiencias del futuro que por experiencias del pasado. Las ideas del futuro pueden ser fantasiosas, pero aún así ejercen una gran influencia. A esto lo llamó finalismo fantasioso. En la lucha por la superioridad es un esfuerzo por la perfección del desarrollo propio, no por el deseo de ser superior a los demás. Esta lucha representa las metas a llegar para el bienestar social. Y, con los sentimientos de inferioridad, este se origina por un sentimiento de imperfección, con el cual el hombre debe de luchar por superar la imperfección, y el resultado obtenido, Adler lo define como la compensación. Erik Erikson. Erikson, con base a las ideas de Freud, él creyó que el carácter del adulto se determina en gran parte por las experiencias que tiene uno en la niñez, así que Erikson contribuyó en describir la secuencia de las fases del desarrollo por las que pasa un individuo desde la infancia hasta la edad adulta. Los principales conceptos de Erikson fueron epigénesis, el ciclo de vida y la búsqueda de identidad. La epigénesis se refiere al desarrollo o crecimiento del individuo. Esta se refiere a las diferentes etapas que enfrenta para adquirir su propia identidad. En el ciclo de vida, Erikson identifica 5 etapas entre el nacimiento y la adolescencia. Durante la infancia, la primera etapa es sumamente importante que el infante adquiera confianza. Esto se puede identificar con la madre. La mutualidad genera un sentimiento de confianza. Cuando el niño adquiere confianza, desarrolla su independencia y da sentido a su propia autonomía, pero cuando el niño aún no ha ingresado a la escuela, adquiere iniciativa, aprende a hacer cosas por sí mismos. En los primeros años de escuela, el niño aprende cómo trabajar y ser industrioso. El desarrollo de confianza, autonomía, iniciativa e industria son antecedentes necesarios para el periodo crucial de la adolescencia,
el cual adquiere una identidad. En la identidad, durante la adolescencia, el individuo experimenta un sentido de su propia identidad como ser humano único. En el proceso, aprende sus propias preferencias, características, aspiraciones y a controlar su propia vida. En este tiempo, define lo que es y lo que quiere ser. Cuando el adolescente pasa a la identidad del yo, lo define Erikson, puede formar su propia identidad. No se identifica con otras identidades, reconoce los talentos, aptitudes, necesidades, destrezas, amenazas, impulsos. Todas esas características del yo se agrupan e integran para formar una identidad. Karen Horney, generalmente se le conoce como una revisionista de la teoría de Freud, fue una de las primeras impulsoras de la psicología social. Ella creía que era necesario hablar del desarrollo de la personalidad que el concepto de la sexualidad de Freud. Su principal concepto fue la ansiedad básica. Basa que el individuo desarrolle varias estrategias para enfrentarse a sus sentimientos de ansiedad. Algunas de ellas pueden ser tan fuertes que pueden convertirse en necesidades, lo cual ella plantea a las necesidades neuróticas. Para ello, hablaremos de las necesidades más comunes. Necesidad de afecto y aprobación. La persona se ve impulsada a complacer a otros y vivir sus experiencias. Su principal interés es la buena opinión que los demás tengan de él. Necesidad de un compañero que se haga cargo. La persona busca una relación parásita con un compañero que asumirá la responsabilidad por todo. Es extremadamente sensible al rechazo y al abandono. Necesidad de restringir su vida. La persona pide poco a la vida y prefiere vivir menos. Valora la modestia y tiene cuidado de no llamar la atención. Necesidad de poder. La persona busca lograr una meta aun si tiene que perjudicar a otros. Generalmente, la persona cree que ejercitando su fuerza de voluntad puede lograr cualquier cosa. Necesidad de admiración personal. La persona exagera o infla su propia imagen y espera ser admirado con base a esta falsa imagen. Necesidad de autosuficiencia e independencia. La persona rehúsa el rechazo de otros al fallar sus intentos de encontrar relaciones satisfactorias. Generalmente, la persona puede convertirse en un recluso o solitario. Otro autor acerca de la ansiedad fue Harry Sullivan. Él creó un nuevo punto de vista psicológico que se conoce como teoría interpersonal de la psiquiatría. Sus principales conceptos fueron el dinamismo y el autosistema. El dinamismo es la unidad más pequeña de la conducta. Es muy parecido al hábito o característica. Los dinamismos, que son claramente humanos, son los que implican las relaciones interpersonales. Hay un dinamismo importante y este es el autosistema. El autosistema es un grupo de medidas de seguridad y de defensas contra la ansiedad. Tales medidas están conformadas por mi yo bueno, que prohíben las conductas de mi yo malo. El autosistema es una barrera en la trayectoria del desarrollo de la personalidad saludable. Hoy en nuestros días, las ideas de los principales representantes han ido formando más estructuralmente y actualizándose para poder llevarlos a cabo de una forma eficaz. Para ello, hablaremos de las prácticas recientes aplicadas en la psicología. Psicodinámica en la actualidad. Terapia psicodinámica. El enfoque psicodinámico se guía por el principio fundamental de que la mente inconsciente alberga sentimientos y recuerdos de raíces profundas que pueden afectar a nuestro comportamiento. Los terapeutas psicodinámicos funcionan de acuerdo con esto, en distintas formas específicas de contexto, que varían sus técnicas y estilo de terapia para cada individuo. Los terapeutas psicodinámicos harán uso de técnicas similares utilizadas en el psicoanálisis y la terapia psicodinámica. Asociación libre. Esta técnica consiste en que el cliente hable libremente con el terapeuta, decir las primeras cosas que se le vienen a la mente. La espontaneidad permite verdaderos pensamientos y sentimientos que surgen sin ninguna preocupación, por dolorosa, lógica o tonta que pueda sonar al terapeuta. Transferencia terapéutica. Es como un cambio de dirección de los sentimientos de una persona, especialmente los que ha retenido en su infancia. A través del reconocimiento y la exploración de esta relación, el cliente puede comenzar a entender sus sentimientos y resolver cualquier conflicto con las cifras de su infancia.
Interpretación. El terapeuta es probable que se mantenga relativamente tranquilo durante todo el tratamiento, pero de vez en cuando intercalará pensamientos o interpretaciones de los temas que el cliente elige para discutir. En última instancia, corresponde al terapeuta ayudar a los clientes a aprender nuevos patrones de comportamiento y formas de pensar que promuevan el desarrollo personal y el crecimiento. Usualmente también se puede ocupar la entrevista dinámica. La regla de este tipo de entrevista es la asociación libre, que consiste en pedir al paciente que verbalice todo contenido que venga a su mente, sin corregir ni censurar nada. La entrevista promueve la expresión lo más libre posible del individuo y se usa para explorar la subjetividad y reformular una historia de vida. Desde ahora, llegamos a un acuerdo general en el sentido de que la ciencia no logra la madurez por la constante acumulación de hechos, conceptos, leyes e hipótesis. La ciencia es considerada como una de las revoluciones periódicas del pensamiento. Se necesita pensar en el impacto de Copérnico, Newton, Darwin, Mendel y Einstein. Por otro lado, la psicología ha tenido revoluciones desde el conductismo hasta el psicoanálisis surgido por Freud. Es verdad que el psicoanálisis se inició como un método de tratamiento para enfermos mentales, pero pronto llegó a ser una nueva concepción del hombre que es acerca de la conducta del inconsciente.